Un saludo a todos los que están viendo este video. Hoy les contaré sobre la vida de José María Arguedas Altamirano. José María Arguedas nació un 18 de enero de 1911. Falleció un 2 de diciembre de 1969. José María Arguedas, un gran escritor, antropólogo y etnólogo, está considerado dentro de los 3 escritores y los grandes representantes de la narrativa indigenista. Entre ellos están Ciro Alegría, Manuel Escorza y José María Arguedas. Él, en sus obras, hace una comparación entre la cultura andina y las raíces europeas, porque siempre han habido diferencias entre ellos, y como él destaca, hace esa comparación en que esas culturas deberían estar integradas, y ahora lo que llamamos el mestizaje. Él durante su vida conoció a muchos danzantes de tijera, músicos, compositores, y le gustaba mucho todo lo relativo al folclore peruano. Él se sentía tan orgulloso porque fue criado con los indios. Tuvo una infancia muy dura. Su madrastra no lo trataba bien, y justamente ese fue el motivo de que se aferró bastante al folclore peruano. José María Arguedas Altamirano nació el 18 de enero de 1911 en la ciudad de Andahuaylas, provincia de Apurímac. Sus padres fueron Manuel Arguedas Arellano y Victoria Altamirano Navarro. Su padre fue un abogado y viajero a la vez. Su madre proviene de una familia adinerada. José María se queda huérfano a los 2 años y medio de edad. Su madre sufría de cólicos hepáticos y nació el último de sus hermanos, Pedro. Posteriormente, Manuel Altamirano consiguió un trabajo en San Juan de Lucanas. Entonces se casó y José María Arguedas fue a vivir con ellos, con su madrastra y con su hermanastra. Tenía un buen trabajo allí, pero fue removido más adelante de su cargo. Así que él tuvo que viajar mucho para poder trabajar y solamente frecuentaba a su familia 1 o 2 veces por semana. Esto hacía que José María Arguedas, cuando se queda muy solo, su madrastra y su hermanastro lo tratan mal, con desprecio, y era enviado a estar con los sirvientes indios, donde ellos sí lo trataban muy bien y se acostumbró a ellos. Su madrastra y su hermanastro trataban muy mal a sus sirvientes, los trataban con mucho desprecio, al igual como también así trataban a José María Arguedas. Muchas veces su hermano, Pablo Pacheco, trató muy mal y también le hacía castigos físicos a José María Arguedas y los mandaban a hacer labores que hacían los indios. Tanto así que era como su sirviente de su hermanastro. José María Arguedas fue obligado a presenciar actos sexuales por parte de su hermano, y eso le hizo quedar en su mente. Arístides y José María estudiaron allí la primaria. Luego, su papá envió a Arístides a Lima a estudiar, quedándose solo José María Arguedas, y donde era muy maltratado. Se crió tanto con los indios que les dio tanto cariño y se aferró desde allí a la cultura andina, al folclore, a la danza. Entonces, cuando ya su hermano vuelve de Lima, y en 1920, entonces Arístides y José María deciden escapar de la casa. Se van a la casa de un tío y viven allí 2 años. José María cuenta que esos 2 años fueron los mejores años de su vida. Arguedas se sentía muy feliz al vivir con los indios, ya que ellos veían que los indios, a pesar que eran tratados de una manera muy brutal, mala, ellos eran muy felices siendo libres. A su vez, cuando el papá de Arguedas se enteró que Arístides y José María fueron a vivir o se escaparon de la casa, él lo buscó y los llevó para que estudien su secundaria en la Bancay. Posteriormente,
estudió hasta segundo año de secundaria. Después fueron trasladados a Ica. Gracias a su papá conocieron casi todo el Perú. Los llevaba siempre a estudiar a distintos lugares. En Ica estudió y siendo Costa, alumno, José María, era muy aplicado, siempre tenía 20, tenía una muy buena apreciación literaria. Entonces, para los compañeros de él era muy chocante que un indio sea mucho más inteligente que ellos. Entonces les ganaba antipatía, y hasta inclusive el director del colegio en Ica era no aceptaba que un indio venga y sea mucho mejor que los costeños. Arguedas sufrió mucho esta discriminación, entonces pidió a su papá que lo saque del colegio, que lo lleve a otro lugar, pero no accedió. Así que le dijo: vas a terminar tu segundo de secundaria en el colegio, hasta segundo de secundaria. Después de ello ya los llevaron a Huancayo de nuevo. Estudió José María Arguedas su tercero de secundaria. En ese tiempo nace su hermana, su única hermana mujer, Nelly Arguedas. Después de su tercero de secundaria fue llevado al colegio de Lima, La Merced, donde estudió su cuarto y su quinto año. Ellos, como estaban solos, su papá les mandaba el dinero y la única forma era, se comunicaban por cartas, entonces se enviaban así, se comunicaban. Pero algunos ya cuando estaba en quinto año, Arguedas, le gustaba viajar, ya no escribía mucho a su padre, sino ya buscaba viajar, se ausentaba mucho del colegio. Pero cuando daba sus exámenes finales llegó a aprobar prácticamente, porque era muy aplicado, entonces llegó a concluir su secundaria allí. Cuando cumplió 20 años, ingresó a la Universidad de San Marcos a estudiar literatura. Por ese tiempo, su papá, cuando cumplió 58 años, sufrió de una crisis económica, porque estaba muy mal en ese tiempo, no tenía muchos ingresos y entonces sufría de depresión, y su papá de Arguedas falleció. Para él fue muy difícil. En ese tiempo había movimientos políticos, y José María Arguedas pertenecía a un partido político que no era del actual presidente, así que fue encarcelado en el Sexto, que se encuentra en el centro de Lima. Fue encarcelado ahí por 8 meses, donde conoce a una linda señorita llamada Cecilia Bustamante. Siempre la acompañaba en su tiempo que fue encarcelado. Dentro de las celdas, José María Arguedas no se quedó cruzado de brazos. Él empezó a escribir para luego publicar sus nuevas obras. Bueno, José María Arguedas, en todas sus obras, trataba de quechualizar el castellano, en vez que los escritores de esa época trataban más bien de olvidar el quechua y más utilizar el castellano. Pero no, José María Arguedas trataba de por medio del español meter el quechua, enriquecer. Para él era muy importante esto, enriquecer la lengua castellana para el quechua. Después que salió de la cárcel, se casó con Cecilia, se fue a vivir a Sicuani, y durante 3 años estuvo trabajando como profesor de literatura, profesor de castellano, y enseñaba a sus alumnos todo lo que es la leyenda de la localidad, leyenda, mitos y recopilaciones de la zona. Les hacía querer mucho lo que es el quechua, y les enseñaba una nueva valoración a lo que es la cultura peruana. Durante todo ese tiempo se inspiró, escribió mucho, y publicó la primera novela, Yaguar Fiesta, de donde va a plasmar todo lo que vivió en Puquio y todas las costumbres que él vio allí. También Agua, su recopilación de cuentos. La prensa de Buenos Aires estuvo muy interesada en él,
Así que a los 31 años regresó a Lima. Regresó a Lima y fue al Ministerio de Educación, ya que había concluido sus estudios de literatura, y fue asignado como profesor en Lima. Enseñó en el Colegio Guadalupe, en Alfonso Ugarte y Mariano Melgar. Durante su enseñanza en Lima no fue tan buena, porque pasaba por ciertas depresiones, angustias, ya que no se acomodaba al clima de Lima, ni tampoco a las actitudes o a las relaciones que tenían o cómo se llevaban los profesores de los colegios. En 1953 es promovido para la jefe de sección de folclore en el Instituto Etnológico del Museo de la Cultura Peruana. Después de allí tuvo muchos viajes de trabajo, en donde su faceta de antropólogo y novelista salió a relucir. Empezó a escribir su gran obra magistral, Los ríos profundos, lo cual le tardó 10 años en escribirla, y tuvo 7 u 8 modificaciones. Esta fue su gran obra maestra en la vida de Arguedas. Ya siendo un gran escritor, hizo sus estudios de etnología en la Universidad San Marcos, como para ampliar mucho más el amor y el sentimiento andino que él tenía de reducir las raíces donde creció. Estudió y se graduó en 1957. En 1964 llega a publicar su novela Todas las sangres. Llegó a ser profesor etnólogo en la San Marcos, y gracias a esto él inició un proyecto de investigación en donde viajaba a Europa para hacer comparaciones de comunidades indígenas, tanto de Europa como del Perú, para ver cuáles fueron los orígenes de Europa y compararlo así con la comunidad peruana. Como les había contado, José María Arguedas pasaba por muchas depresiones, angustias. ¿Por qué? Porque en ese tiempo habían criticado mucho su novela Todas las sangres. Él, como una persona muy dolida en su infancia, en su crianza, plasmó todo esto en su novela, cuyo los literatos de esta época, mediante la mesa redonda de estos literatos y la prensa, llegaron a publicar que esta novela, Todas las sangres, no era la realidad del Perú, no era la realidad indigenista que se vive en el Perú, sino era exageración o era algo muy individualista, una obra muy individualista de José María Arguedas. Así que esto prácticamente mutiló la actividad literaria de José María Arguedas, así que se sentía muy decaído, tenía muchas angustias, no dormía, no descansaba, y como cuenta su familia, hay un reportaje un reportaje a su familia de Arguedas y conocidos, donde dice que él pasaba todas las tardes agarrándose la cabeza, pasándose, pensando, se quedaba callado, se quedaba con las manos así, como vemos aquí en esta foto. Él ya en este tiempo ya se sentía muy incapaz de escribir, ya no le nacía escribir porque él tenía temor de que vaya a ser criticado y vaya a ser tildado de que sus obras no son la esencia del Perú. Entonces decide buscar ayuda, conoce a psicólogos, a psiquiatras y se va a Chile a buscar ayuda profesional, donde la doctora Dora Hoffman le alivia algunos de sus problemas y le ayuda a mejorar bastante, pero después recayó, así que él ya sentía que ya no tenía remedio. En Chile, en esos viajes a Chile, también conoció a Sibila Arredondo, que después con ella contrae matrimonio. Durante ese tiempo que conoció a Sibila, fue reconocido y tuvo el Premio Nacional de Literatura gracias a su obra El Sexto, donde cuenta lo que él pasó en la cárcel. En 1965 llegó a divorciar de Cecilia Bustamante, su primera esposa, pero
para él fue un derrumbe total, porque Cecilia era como su ancla que lo mantenía bien y le ayudaba mucho. Después de esto ya se plagó de angustias, de temores, de terrores solo, y ya para él ya no era todos los reconocimientos anteriores que él tenía y las críticas que le hicieron eran demasiado para él, y también no podía superar esto. Él se sentía un literato muerto, a pesar que muchos lo admiraban. Estuvo trabajando como profesor en la Universidad Agraria, y en 1969, año en que falleció, renunció a la Universidad Agraria. Un 2 de diciembre se encerró en el baño de dicha universidad y se dio un disparo en la sien. Esto ya estaba planeado. José María Arguedas, en su obra Los ríos profundos, había pronosticado su muerte. Entonces así lo hizo, así lo cumplió, falleciendo un 2 de diciembre de 1969. Sus restos fueron enterrados en el cementerio El Ángel, y más adelante, en 2004, fue trasladado sus restos a Andahuaylas, ciudad donde él nació. La producción literaria de José María Arguedas es bastante amplia. Son de más de 400 escritos entre cuentos, novelas, traducciones, poesías, las recopilaciones póstumas, las poesías, estudios etnológicos, antropológicos del folclore. Él tuvo muchas obras, muchos escritos que tampoco fueron publicados, y gracias a su esposa Sibila, su última de sus esposas, que publicó estas obras en cuentos sueltos. En cuentos sueltos, como en el año 1983, la editorial Horizonte de Lima editó obras completas de José María Arguedas en 5 tomos. Estas fueron recopiladas en 5 tomos gracias a Sibila Arredondo de Arguedas, viuda del escritor. Muchas gracias.